Entonces vamos a grabar. Voy a hacer unos ajustes aquí, si me permiten. Y voy a quitar mi video también. Después lo voy a poner al final. Entonces, hoy es viernes 30 de julio del año 2021. Son las 7:03 p.m. hora de México. Y hoy día vamos a continuar con esta conferencia, las creencias en el budismo, la tercera y última parte. Como siempre, estas conferencias están patrocinadas por el Instituto de Estudios Budistas Hispano, el Monasterio Dhamma Vihara, Cultivo de la Atención Plena Sekapak y el Centro Zen Bodaishi. Un momento, por favor. A ver, un momento. Ok. En esta tercera y última conferencia, las creencias en el budismo 3, exploraremos el significado del término pali saddha, fe o confianza, como factor determinante de lo que un individuo cree. Estudiaremos pasajes relevantes del Chanki Sutta, donde el Buda expone sobre la fe. Y un segundo que me voy a anclar también. Ok. Y finalmente se explicará la posición budista con relación a la fe y las creencias. Aquí nosotros tenemos los temas a tratar que no voy a... Pero después vamos a compartir la presentación en PDF, donde ustedes pueden navegar esta presentación que tiene 55 láminas. Vamos a comenzar primero con un discurso canónico, el Vita Sutta del Samyutta Nikaya. En esta sección del Samyutta Nikaya al Buda le hacen preguntas y aquí nosotros tenemos un sutta. Vita Sutta es el discurso del tesoro o de la riqueza. Entonces al Buda le hacen 4 preguntas. ¿Cuál es la mejor riqueza del humano en el mundo? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es eso que bien practicado trae felicidad? ¿Cuál realmente es el mejor de los sabores? ¿Y cómo vive el que dice que vive mejor? O sea, de que son 4 preguntas que le hacen al Buda y el Buda responde. Ahí tenemos la primera respuesta. ¿Cuál es la mejor riqueza del humano en el mundo? Entonces, el Buda responde que la fe saddha es la mejor riqueza del humano en el mundo. O sea, por eso seleccioné este discurso para mencionar la importancia, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, por supuesto, de que aquí el término pali saddha no se refiere a cualquier tipo de fe, sino se refiere a la fe en el Buda, en el Dhamma y en el Sangha, la fe en las 3 joyas. O sea, ahí hay una mano levantada, no sé qué significa ahí. No sé, de Ovidio. Ok. Ahora, ¿por qué la fe es la mejor riqueza del humano en el mundo? Porque
De acuerdo con las enseñanzas del Buda, si uno tiene fe, uno puede practicar sus enseñanzas y alcanzar el más alto beneficio, el más alto fruto. Y ese beneficio no es alcanzable por medio de ningún otro tipo de riqueza que uno puede obtener o disponer. Entonces, por esa razón, se dice de que saddha es la mejor riqueza del humano en el mundo. Veamos la otra. ¿Qué es eso que bien practicado trae felicidad? La doctrina, es decir, el Dhamma, bien practicada, trae felicidad. ¿Cuál realmente es el mejor de los sabores? La verdad realmente es el mejor de los sabores. ¿Y cómo vive el que dicen que vive mejor? Ese que vive con sabiduría, dicen, es el que vive mejor. Por supuesto de que las preguntas 2, 3 y 4 no son relevantes para la clase de hoy, solamente la primera, pero como son 4 preguntas en este discurso, que es bien corto, entonces por eso a las restantes. Entonces el tema de la conferencia de hoy es sobre saddha. Entonces nosotros vamos a estudiar y vamos a explorar el significado de saddha. En el canon Pali, el registro más antiguo de las enseñanzas del Buda, y que para la tradición Theravada contiene la palabra original del Buda, Buddha Vachana, el término saddha se puede traducir como fe o confianza. Okay, entonces en esta conferencia vamos a explorar ahora el significado de este término. Ahora, pero antes de entrar directamente a hablar sobre saddha, yo quisiera primero hacer una digresión y hablar sobre algo con ustedes. Ahora, el tema de la fe es un tema realmente muy importante. Y más para una persona como yo que me he dedicado a traducir, a estudiar, traducir y enseñar sobre el budismo. Ser traductor y maestro de budismo es una profesión que implica una gran responsabilidad. Porque el propósito es transmitir veraz y correctamente lo que el Buda enseñó. Y cuando se habla de la fe, cuando se trata un tema como la fe, que tiene que ver con las creencias de la gente, esta responsabilidad se acrecienta. A veces a uno le preguntan qué es lo que uno cree. A veces a uno le preguntan si los budistas creen en Dios o no creen en Dios. Honestamente, preguntas como estas no se pueden responder con un sí o con un no. Preguntas como estas no se pueden responder sin antes explicar cómo funciona el proceso de conceptualización. Cómo la mente construye conceptos, desde conceptos básicos como casa, perro, árbol, sol, a conceptos abstractos como, por ejemplo, libertad, justicia, Dios. La persona que pregunta si los budistas creen o no creen en Dios está utilizando conceptos abstractos, conceptos de creencias, a diferencia de conceptos concretos como árbol, casa, sol, perro, etcétera, que son visibles, indiscutibles.
Los conceptos de creencia son conceptos diferentes. Son conceptos por los que la humanidad ha derramado sangre para imponerlos y defenderlos. Conceptos que tienen una intensa carga emocional. Como este tipo de preguntas tienen que ver con la fe, el tema de esta tercera y última conferencia, antes de tratar directamente sobre la fe, yo creo que es importante dedicar parte de esta conferencia para explicar cómo funciona el proceso de conceptualización. De lo contrario, nos vamos a estar saltando una parte muy importante. Entonces, por esta razón, quiero dedicar esta primera parte a hablar un poco sobre esto. Este es un tema de que ya he hablado en varias ocasiones. Algunos de ustedes ya me han escuchado hablar sobre esto. De cualquier manera, considero que entender cómo funciona el proceso de conceptualización no solo es importante para el tema de la conferencia de esta noche, la fe y las creencias, sino también en otras áreas del conocimiento humano, porque es por medio de conceptos que tiene lugar la adquisición de conocimiento y la aplicación de estos conocimientos. Entonces, vamos ahora a hablar un poco sobre este tema. Y entonces aquí tenemos la lámina número 11. Entonces, esos que nos dedicamos a traducir del Pali al español o a cualquier otra lengua, a medida nos enfrentamos con el dilema de cómo traducir los términos y voces en cuestión. O sea, porque la intención es poder transmitir de la manera más veraz y correcta lo que está en el Pali original. A veces es como si existiera una creencia profundamente arraigada en nosotros de que es posible encontrar el equivalente perfecto en español, el cual nos está eludiendo constantemente. Y no obstante nuestro empeño, nunca lo encontramos y debemos utilizar equivalentes imperfectos provisionales con la esperanza de que algún día ese equivalente perfecto aparezca milagrosamente en nuestra mente. Ahora, este es un problema real. No se trata de deficiencia de nuestro intelecto, sino de la forma en que opera el proceso de conceptualización. No es la intención de esta presentación tratar este tema en detalle, pero una breve explicación acerca del proceso de conceptualización nos ayudará a comprender la naturaleza del problema. De acuerdo con el budismo, existen dos clases de conceptos. Concepto nombre, nama pañati, y concepto cosa, atta pañati, también denominado concepto como significado. El concepto nombre se define como aquello que hace conocer y no es otra cosa que las diferentes voces de una lengua en particular. Un término lingüístico usado para referirse a lo que en el budismo se denomina concepto nombre es significado. Y el concepto cosa o concepto como significado es aquello denotado, significado o indicado por el concepto nombre. El término lingüístico usado para referirse al concepto cosa es significado. O sea que nosotros tenemos estos dos conceptos, concepto nombre y concepto cosa. Ahora, para las realidades convencionales, para cada concepto nombre existe un concepto cosa. Pero para las realidades últimas, es decir, para aquellas cosas que poseen naturaleza intrínseca, sabhava, solo existe el concepto nombre. El apuntamiento del concepto nombre. Ahora, el concepto nombre siempre apunta hacia algo, ya sea hacia un concepto cosa o hacia una realidad última en particular. Es esta la peculiaridad del sistema de correlaciones
entre los conceptos nombre, conceptos cosa y realidades últimas de la lengua pali, lo que hace tan difícil encontrar equivalentes perfectos cuando se realizan traducciones del pali al español en nuestro caso. Y es lo mismo para otras lenguas, como el inglés. Ahora, esta teoría de conceptos del budismo, que es parte de lo que se podría denominar paradigma budista, es aplicable a varias áreas del conocimiento humano, no solo al área de traducción. Ahora, entonces, ante esta dificultad, existen al menos dos caminos. El primer recurso, que ha sido usado extensamente en los países budistas Theravada y también en otras tradiciones budistas, consiste, en este caso, españolizar la voz pali en cuestión e incorporarla a nuestra lengua, ya sea modificándola o sin modificar su ortografía. Ejemplos de esto son términos, por ejemplo, los términos sánscrito, karma y nirvana, que ya han sido incorporados en algunas de nuestras lenguas a través del uso corriente. Esta primera solución es aconsejable para términos que carecen de un equivalente en la lengua a la que se intenta traducir, salvo para estudios avanzados de budismo como Abhidhamma. Es aconsejable no abusar de este recurso, considerando que bajo condiciones normales estos términos ingresan en una lengua en particular por el uso frecuente después de un periodo de tiempo determinado. Ahora, la segunda solución consiste en traducir la voz pali a su equivalente más próximo en español, proveyendo además una definición del mismo. Por ejemplo, la voz pali chitta se traduce como conciencia, pero conciencia como traducción de chitta significa eso que conoce el objeto, por ejemplo. Entonces, esta segunda solución debería usarse para términos que poseen equivalentes aún imprecisos, considerando que la familiarización con el significado del concepto y el uso determinarán con el paso del tiempo mejores traducciones. Por ejemplo, en la lengua inglesa, cuando se comenzó a traducir del pali al inglés, se tradujeron ciertas poses de una manera, pero después, cuando se fueron entendiendo con más profundidad sus significados, traductores posteriores fueron asignándoles otros nombres. Ahora, por ejemplo, un poco para resumir lo que hemos visto. Ahora, nosotros tenemos una serie de conceptos nombres. Entonces, casa, perro, nube, esos son conceptos nombres. O sea, ya sea lo que ustedes ven escrito o el sonido casa, el sonido perro, el sonido nube. Eso se denomina concepto nombre. Y el concepto nombre siempre apunta hacia algo. Entonces, en este caso, casa es un concepto nombre que está apuntando a esa estructura, ¿no?, que tiene ciertas peculiaridades. Y esa estructura es todavía un concepto, de acuerdo con el budismo, que es un concepto cosa, ¿no? Ahora, los conceptos nombres se establecen por medio del consenso. O sea, nosotros cuando éramos niños empezamos a aprender el español y entonces nosotros recibimos eso de nuestros maestros, nuestros padres, mayores, etc. Y de esa manera nosotros aprendemos esto, algo que es, hay un consenso establecido previamente. Entonces, los conceptos nombres se establecen de esta manera, por medio del concepto. Y estos conceptos nombres pertenecen a la realidad convencional. Y los conceptos nombres son construcciones de la mente. Y entonces el concepto nombre, en este caso, casa apunta a un concepto cosa. Perro, bueno, en este caso es un ser sintiente.
Entonces, pero también ese animal que tiene esas peculiaridades que nosotros le llamamos perro y que hay una gran variedad, ¿no? También es un concepto cosa. Por ejemplo, nube es un concepto cosa también. Los conceptos cosas también son construcciones mentales, ¿no? Y los conceptos cosas son ulteriormente divisibles, como en el caso de estos ejemplos. O sea, de que si uno quita los ladrillos, los blocks y el techo, el concepto cosa de casa desaparece. ¿No? Si uno le saca las partes al perro, ¿no? Entonces no va a existir ese concepto cosa y la nube lo mismo. Y estos son conceptos bien fáciles, los que he puesto aquí, no, porque no puede entrar en más. Pero, por ejemplo, norte-sur, por ejemplo, este-oeste, esos son conceptos de direcciones que también existen, ¿no? Porque se establece un consenso con relación a dónde está el norte y el sur, entonces. Y la hora, el día, el mes, el segundo, el minuto, también esos son conceptos, ¿no? Son conceptos nombre y conceptos cosa. Ahora, cuando estaba preparando la clase, encontré esto que quería compartir con ustedes, ¿no? El concepto nombre América, por ejemplo. La mayoría de nosotros estamos aquí ahora en América, en distintas partes. Viene de este explorador italiano que se llamaba Amerigo Vespucci, que vivió en esas épocas, y en realidad él fue el primero que estableció ese concepto, que en esa época era revolucionario, ¿no? De que las tierras que Colón había visitado eran parte de un nuevo continente separado, ¿no? Y después un alemán hizo el primer mapa, en realidad este es el primer mapa que está en la librería del Congreso de Estados Unidos, que viene del año 1507, donde, bueno, ahí si ustedes agarran ese mapa, o ahí tienen el link, lo pueden ver, es la primera vez que se utiliza ese concepto nombre América para referirse a todo el continente norteamericano. Ustedes pueden ver allá arriba el Golfo de México, chiquitito, chiquitito, y todo lo demás, ¿no? Es América del Sur, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se van incorporando conceptos a lo largo del tiempo, ¿no? Para referirse a cosas que no se conocían o no existían antes? Este es, por ejemplo, eh, el ejemplo del término América que nosotros usamos, ¿no? Y en realidad es también una convención que nosotros aceptamos ni siquiera sin preguntarnos, ¿no? Entonces, lo que yo quería mencionar, ahora voy a continuar con el tema de la fe y las creencias, que cuando nosotros traducimos, por ejemplo, del pali al español o del pali al inglés, nosotros tenemos que entender un poco este paradigma budista, esta teoría de los conceptos, ¿no? Porque si no, es muy difícil poder transmitir de una manera veraz y correcta lo que el Buda enseñó. Por ejemplo, hay un reconocido estudioso inglés de la lengua pali, a quien respeto y admiro, que tradujo el comentario del compendio de la Abhidhamma del pali al inglés. El comentario del compendio de la Abhidhamma, el Viva Vinitika se llama, ¿no? Entonces este estudioso, este reconocido estudioso, hizo esa traducción. Ahora, pero no obstante que hay ya términos que nosotros utilizamos en inglés para referirnos a términos de la Abhidhamma, términos que ya son aceptados como correctos, ¿no? Por ejemplo, en inglés hay bastante consenso de traducir el término pali chetasika como mental factor o mental concomitant, como factor mental o como concomitantes mentales. Pero este estudioso
en realidad acuña un nuevo término para referirse, por ejemplo, a Chetasica, ¿no? En inglés es mentality o mentalities en plural, ¿no? Y a mí me llama un poco esta atención, ¿no? De que existen en algunos estudiosos o traductores, ¿no? De tratar de, así como, ¿no? América le dieron el nombre, ¿no? Del descubridor de América, ¿no? De acuñar nuevos términos, cuando en realidad nosotros ya tenemos términos que explican con bastante precisión y exactitud los términos Pali en cuestión. Y a mí, y yo creo que esto es un problema. Me temo de que en vez de incrementar y ayudarnos a nosotros a entender más sobre la enseñanza del Buda, al contrario, esto crea confusión, ¿no? Porque si nosotros usamos un término y después otro usa otro término, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema realmente importante. El lenguaje es parte de la realidad convencional, es parte del consenso, ¿no? Y el consenso implica aceptar ya cosas que han sido establecidas anteriormente y cambiar esas cosas solamente cuando esos términos no representan correctamente lo que, por ejemplo, en el Pali original se está tratando. Entonces, bueno, esa era la discreción que yo quería hacer. Entonces, y ahora vamos a ver sobre el tema de la fe y las creencias. Y en el caso de Sada, en Pali, esa es una realidad última. El referente de Sada, que es un concepto nombre, es una realidad última, ¿no? Otro término, por ejemplo, Sati, atención plena, el referente es una realidad última. Sada, que significa sonido, en este caso es algo material, el referente es una realidad última. Entonces los conceptos nombres siempre siguen siendo construcciones mentales. Pero el referente de estos conceptos ya no son conceptos cosas o conceptos significados, sino que son realidades últimas. Entonces cuando uno es un traductor, por ejemplo, del Pali al español o del Pali al inglés, es muy importante entender si el concepto en cuestión está refiriéndose a otro concepto o si el concepto en cuestión se está refiriendo a una realidad última, ¿no? Entonces eso es una cosa que uno tiene que tener presente. Y cuando el concepto nombre, en este caso Sada, que es lo que vamos a estudiar, se está refiriendo a una realidad última, ¿cómo hacemos para comprender qué es eso? ¿No? Entonces, no obstante que cada realidad última es cognoscible por medio de la experiencia directa, para poder describir cada una de estas realidades se recurre al cuádruple método definitorio de la característica, función, manifestación y causa próxima. Entonces, para poder entender, por ejemplo, una realidad última como Sada, que nosotros lo traducimos como la fe o la confianza, ¿no? Nosotros necesitamos recurrir a este cuádruple método definitorio que tenemos aquí de característica, función, manifestación y causa próxima. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo para poder entender este cuádruple método. Por ejemplo, en el caso de un rayo, ¿no? La luz brillante es la característica del rayo. Hacer desaparecer la oscuridad es la función del rayo. La forma del rayo como largo, corto, curvo, etcétera, es la manifestación. Y condiciones climáticas como la presión atmosférica, humedad, etcétera, son la causa próxima. O sea, entonces, como Sada, la fe, que es lo que nosotros vamos a estudiar ahora, es un concepto nombre, Sada, que está apuntando a una realidad última. Entonces, para poder entender, para poder explicar qué es Sada,
Entonces nosotros recurrimos a este cuádruple método definitorio de la característica, y la característica de SADA es creer o confiar, simplemente. O sea, a los niños uno les hace creer cosas fácilmente, ¿no? O sea, que los dragones hablan o que, no sé, ustedes díganlo. Ahora, ¿cuál es la función de SADA? Se dice que SADA tiene dos funciones. La primera es clarificación. Ahí está el término en Pali, sadhana. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando uno tiene, qué es lo que hace SADA cuando uno tiene SADA en la mente? ¿No? Entonces, lo primero es, tiene una función de clarificar. Así como una gema que en ese mismo momento que se inmerge en agua turbia, lodosa, tiene el poder de hacer que se vuelva limpia sin impurezas. De la misma forma, cuando SADA, fe, confianza, surge, está presente en la mente, SADA remueve, elimina las impurezas de la mente. O sea, en la época del Buda existía esa creencia, en la antigüedad, de que había cierto tipo de piedras o gemas, de que uno las insertaba en el agua lodosa, sucia, turbia, y esa gema tenía ese poder. Entonces, por eso estoy dando aquí. O sea, cuando nosotros tenemos SADA en la mente, nuestra mente está clara, porque eso hace de que la mente no tenga impurezas mentales. Y la segunda función es arrojo. En Pali es sampa kandana, que significa ir hacia adelante, ¿no? Así como una persona valiente, después de evaluar su fortaleza y poder, se arroja al agua y cruza el peligroso torrente, y también motiva a otros a cruzar el torrente. De la misma forma, cuando existe SADA en la mente, esto impulsa a la persona a practicar meditación, realizar acciones meritorias, etc. O sea, de que SADA tiene esas dos funciones: clarificar y hacer de que uno, por ejemplo, cuando uno practica meditación, ¿no? Uno tiene hay esa creencia un poco en el trasfondo de que la meditación es benéfica, tiene beneficios, ¿no? Entonces, SADA es lo que hace de que uno, por ejemplo, se sienta a meditar, ya, no sé, medite, haga un retiro y practique otras enseñanzas del Buda. Ahora estamos hablando de la perspectiva del budismo, pero ya después vamos a extender el alcance de todo esto. Y la manifestación de SADA es ausencia de confusión o resolución. O sea que cuando hay SADA, o sea, la mente está sin confusión. Y la causa próxima de SADA es algo en que creer. En el caso del budismo, la causa próxima, por ejemplo, es la existencia de la triple joya del Buda, del Dhamma y del Sangha. Ahora, en los textos de la tradición Pali, hay varios símiles, ahí le estoy dando algunos. Uno de los símiles es que SADA se compara con una mano, porque cuando uno posee una mano, uno puede recoger cosas buenas. O sea, con una mano uno puede recoger frutos o leña y agua, cosas que son benéficas. De la misma manera, cuando uno tiene SADA, uno puede practicar y cultivar acciones meritorias. Y también se compara con riqueza tesoro, ¿no? Que es el pasaje canónico que compartimos al comienzo de esta conferencia. Y es la mejor riqueza, dijimos, porque hace que uno practique meditación y obtenga el mejor beneficio, una mente libre de impurezas mentales, beneficio que no es obtenible por ningún otro medio. Si uno quiere tener, y el otro símil es una semilla,
Entonces, si uno quiere tener un árbol y frutos, debe cultivar la semilla. De la misma forma, si uno tiene la semilla de la fe, uno puede cultivar acciones meritorias. Y Sada tiene su opuesto, que es un estado insano de la duda o incertidumbre, que es uno de los 5 impedimentos para el desarrollo de concentración y sabiduría. Ahora vamos a entrar en esta parte que es muy interesante. O sea que en realidad Sada es un factor mental sano que acompaña a la conciencia, ¿no? Pero Sada puede tener diferentes objetos. Entonces, no obstante que Sada, fe o conciencia, es un factor mental asociado con la conciencia, esta puede tomar diversos tipos de objetos. De hecho, ahí nosotros tenemos este gráfico donde tenemos la conciencia y los factores mentales, y supongamos que ahí, entre los factores mentales, está Sada, que es un factor mental hermoso, o sea que es un factor mental sano para las personas que no han erradicado las impurezas mentales, ¿no? Que surge junto con la conciencia, y esa mente con Sada puede tomar una infinidad de objetos, ¿no? Pero aquí es importante tener presente que los objetos de la mente con Sada pueden ser tanto conceptos como realidades últimas. O sea, de que si ustedes han estudiado Vidama y ustedes van al capítulo 3 del compendio de la Vidama, ustedes van a ver que Sada puede tomar todas las conciencias mundanas, todos los factores mentales mundanos, todas las propiedades materiales y conceptos. O sea, de que en realidad Sada puede tomar cualquier cosa. Uno puede creer en cualquier cosa en realidad, ¿no? Puede creer en cosas que son verdad, puede creer en cosas que son falsas, ¿no? Y Sada sigue siendo un factor mental hermoso que surge con la conciencia, pero el objeto puede ser cualquier cosa. O sea, esto es bien importante que nosotros lo tengamos presente para continuar ahora con lo que vamos a ver, que es el Chanki Sutta. En este importante discurso, el Buda claramente indica la naturaleza de la fe y cuál debería ser la actitud de una persona sabia con relación a la misma. A continuación compartimos algunos pasajes relevantes de este discurso. Este discurso, que es parte del Majjhima Nikaya, que son los discursos medios, es realmente un discurso muy importante por varias razones. Pero una de las razones es que aquí el Buda nos habla un poco sobre la naturaleza de la fe o de Sada y otras cosas más que nosotros vamos a ver. Ahora, yo hace como 10 años traduje este sutta y hay una versión de este sutta en la página por ahí. Y ahora que he estado preparando esta conferencia, vamos a hacer una nueva traducción de este sutta, ahora que tengo estudiantes avanzados de Pali. Entonces, con el apoyo de ellos, seguramente vamos a hacer una traducción donde vamos a hacer algunos ajustes. Pero de cualquier manera, ustedes la pueden encontrar en la página nuestra, la traducción del Chanki Sutta. Ahora, como nosotros no tenemos mucho tiempo, aquí he seleccionado los pasajes más importantes que son relevantes para lo que nosotros queremos tratar, pero permítanme darle un poco de información sobre este discurso. Este discurso tiene lugar en un poblado en el reino de Kosala, que se llamaba Opasada, que era un poblado que estaba a cargo de un brahman que se llamaba Chanki. Por eso el discurso se llama Chanki.
Chanqui era como el presidente municipal aquí en México, podríamos decir, de este poblado, que era un poblado de brahmanes, y que era y era un poblado, se ve que era muy próspero, por la forma en que se describe cómo vivía Chanqui, que vivía en un palacio, ¿no? Y resulta ser de que el Buda era un maestro itinerante que andaba de un lugar a otro junto con los bhikkhus, los monjes que lo acompañaban. Y en una ocasión el Buda llegó a un lugar cercano a este poblado, que se llamaba Pasada, donde el líder del poblado era este brahman que se llamaba Chanqui. Y cuando los brahmanes del poblado, la gente se enteró de que el Buda había llegado, estaba cerca, en un bosque cercano al poblado, entonces los brahmanes decidieron ir a verlo al Buda. Y Chanqui también, para resumir un poco, también decidió ir eh, a verlo al Buda. Y en ese grupo de brahmanes que fue a ver al Buda, bueno, llegaron ahí un grupo grande de brahmanes y establecieron un diálogo cordial con el Buda, pero en ese grupo de brahmanes estaba este joven, que su nombre era Kapatika, que tenía solamente 16 años, que recién había cumplido 16 años, un genio, un prodigio en toda la literatura brahmánica de los Vedas, etc. ¿No? Y entonces estos brahmanes, este grupo de brahmanes, estaba teniendo una charla y un cordial con el Buda, pero resulta ser que este joven Kapatika continuamente interrumpía la conversación de los otros brahmanes con el Buda. Entonces el Buda lo regañó o lo reprochó. Y cuando el Buda lo regañó y lo reprochó a este joven Kapatika, claro, se ve que era la estrella de los brahmanes por todo su conocimiento. Entonces los otros brahmanes salieron a defender a Kapatika. Entonces se estableció una situación ahí un poco tensa en ese intercambio, pero hubo una oportunidad, ¿no? En que entonces ahí estamos haciendo, después de hacer un poco el trasfondo del discurso, donde vamos a leer. Entonces el joven Kapatika se le ocurrió esto: el asceta Gotama me mira. ¿Qué tal si le hiciera una pregunta a la asceta Gotama? Ahora, como estaba diciendo antes de la cuestión de las traducciones, la forma en que Kapatika se dirige al Buda, ¿no? Entonces el joven Kapatika dijo esto al bienaventurado, que es el Buda: Señor Gotama, el antiguo manta de los brahmanes de la colección religiosa ha sido transmitido de generación en generación oralmente. No sé si la traducción de ese término en Pali ahí. Aquí los brahmanes llegan a una conclusión definitiva. Solo esto es verdad, lo otro es falso. ¿Qué dice el señor Gotama respecto a esto? Ok, la forma en que este joven brahman se dirige al Buda, como la mayoría de los brahmanes, es utilizando una partícula vocativa en Pali que es bo, bo Gotama. La partícula vocativa bo, BHO, se utiliza para referirse a alguien que es igual o inferior a uno. O sea, uno traduce como señor Gotama, pero en realidad, por eso es importante cuando uno traduce, por ejemplo, eso, el señor Gotama normalmente es una forma respetuosa de dirigirse a alguien, ¿no? Pero en realidad la partícula vocativa bo, en Pali significa, se utiliza para dirigirse a alguien que es igual o inferior a uno. Y este joven tenía solamente 16 años. Entonces de esa manera Kapatika le está preguntando al Buda, ¿no? Esto que, ¿no? El antiguo manta de los brahmanes, ¿no? Ha sido transmitido de generación en generación oralmente. Aquí los brahmanes, ¿no? Llegan a la conclusión definitiva. Solo esto es verdad,
lo otro es falso. ¿Qué dice el señor Gautama respecto a esto? Ahora, el Buda se dirige, o sea, está muy importante también esto que, o sea, uno lo tiene que explicar. No obstante, este joven se dirige de una manera un poco altanera y no respetuosa hacia el Buda, ¿no? El Buda no se dirige a él utilizando el nombre como, no sé, como Mariano, como Marina. Kapatika es como Mariano Marina, sino que el Buda se dirige a él utilizando el nombre de Gota, como podríamos decir, digamos el apellido para, ¿no? Entonces, es como decir tirado, ¿no? O ríos, ¿no? Entonces, eso significa Bharadvaja. Entonces, el Buda se dirige a Kapatika de esta manera. Pero Bharadvaja, ¿existe entre los brahmanes alguno, aún un solo brahman, que diga así: yo conozco esto, yo veo esto, solo esto es verdad, lo otro es falso? No, señor Gautama. Pero Bharadvaja, existe entre los brahmanes aún un solo maestro de maestros, hasta la séptima generación de maestros, que diga así: yo conozco esto, yo veo esto, solo esto es verdad, lo otro es falso. O sea, de que el Buda le está preguntando si hay alguien que realmente tiene experiencia directa de eso que está en los libros sagrados. Pero Bharadvaja, esos antiguos videntes de los brahmanes, los compositores de los mantras, los recitadores de los mantras, este antiguo mantra compuesto, cantado, recitado por ellos, los brahmanes en el presente lo cantan, lo recitan, recitan lo recitado, hablan lo hablado. Ellos, los videntes, son, y ahí están los nombres propios de todos estos sabios: Ataka, Vamaka, Vamadeva, Besamita, Yamatagi, Angirasa, Bharadvaja, Aseta, Kasapa, Dagu, ¿no? Ellos también dijeron así: nosotros conocemos esto, nosotros vemos esto, solo esto es verdad, lo otro es falso. O sea que esta larga pregunta. No, señor Gautama. Entonces ahora el Buda le dice: siendo esto así, Bharadvaja, no hay entre los brahmanes ninguno, ni siquiera un solo brahman, que diga así: yo conozco esto, yo veo esto, solo esto es verdad, lo otro es falso. No hay entre los brahmanes ninguno, ni siquiera un solo maestro o un maestro de maestros, hasta la séptima generación de maestros, que diga así: yo conozco esto, yo veo esto, solo esto es verdad, lo otro es falso. Y esos antiguos videntes de los brahmanes, los compositores de los mantras, los recitadores de los mantras, este antiguo mantra compuesto, cantado, recitados por ellos, los brahmanes en el presente lo cantan, lo recitan, recitan lo recitado, hablan lo hablado. Ellos, los videntes, son Ataka, Vamaka, Vamadeva, Besamita, Yamatagi, Angirasa, Bharadvaja, Vaseta, Kasapa, Vagu. Tampoco ellos dijeron así: nosotros conocemos esto, nosotros vemos esto, solo esto es verdad, lo otro es falso. Bharadvaja es como una fila de ciegos, ligada en sucesión. El primero no ve, el de en medio no ve, el último no ve. De la misma forma, Bharadvaja, me parece que esta alegación de los brahmanes es como la fila de ciegos. El primero no ve, el de en medio no ve, el último no ve. ¿Qué piensas, Bharadvaja? Siendo esto así, ¿no es que la fe de los brahmanes carece de fundamento? Señor Gautama, aquí los brahmanes no solamente aceptan debido a la fe, aquí los brahmanes también aceptan como tradición oral, ¿no?
Entonces, el Buda lo regaña un poco. Primero tú, Bharadvaja, fuiste a la fe, ahora hablas de tradición. Bharadvaja, estas 5 cosas pueden tener 2 resultados en esta misma vida. 2 resultados significa que pueden ser falsas o verdaderas. Eso significa. ¿Cuáles 5? La fe, saddha, aprobación, ruchi, tradición oral, anusava, consideración razonada, akara pariditaka, aceptación dogmática de una creencia. O sea, son 5 cosas que el Buda dice que pueden ser de 2 formas, falsa o verdadera. No, desafortunadamente no tengo tiempo para explicar las 5 porque estamos hablando solamente de la fe. En una lámina siguiente a lo mejor explico un poco más sobre las otras. Bharadvaja, estas 5 cosas pueden tener 2 resultados en esta misma vida. Bharadvaja, no obstante algo es bien creído, aún así puede resultar hueco, vacío, falso. En cambio, algo que no es bien creído puede resultar factual, real y no de otra manera. O sea, de que el Buda continúa refiriéndose a cada una de estas 5 cosas, ¿no? Que pueden ser. Entonces, y aquí hay algo muy importante que el Buda dice. Bharadvaja, no es apropiado que un hombre sabio, que protege la verdad, llegue a la conclusión definitiva. Solo esto es verdad. Lo otro es falso. Ok, entonces son los pasajes canónicos que estoy compartiendo. De hecho, esto es bien interesante, porque bueno, en la conferencia anterior yo hablé de similitudes con religiones posteriores, ¿no?, al budismo, cuando hablamos un poco de los modos de concepción y todo eso. Y también aquí de nuevo se repite lo mismo, porque esta símil de la fila de ciegos que el Buda da en este discurso, el Chanki Sutta del Majjhima Nikaya, ¿no?, es también parte, es una de la parábola bíblica, ¿no?, del Evangelio según Mateo número 15, que dice: si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, ¿no? Esta es una pintura muy famosa que está en el Museo de Capodimonte, en Nápoles, en Italia, ¿no?, de este pintor tan famoso que es Bruegel, el Pierre, ¿no?, el viejo, ¿no? Pero nuevamente nosotros aquí encontramos, ¿no?, cosas de que el Buda menciona y que después aparecen después en otros sistemas religiosos. Y aquí nosotros tenemos las 5 cosas que pueden resultar falsas o verdaderas. La fe, ¿no?, saddha. Aprobación ruchi significa, voy a explicar muy rápidamente esto, cuando uno acepta algo simplemente porque le cae bien o porque le agrada. Eso es el significado. Tradiciones, no sé, lo que está escrito en los libros sagrados de cualquier tradición religiosa, incluyendo en el budismo. A eso se refiere a esto. Consideración razonada es un poco más que uno analiza causas y descarta algunas y especula sobre otras y acepta en base un poco a eso. Y la quinta es muy difícil de traducir. Diti, Niyana Kanti. Kanti aquí significa algo así como que uno tiene agrado o aprecio hacia algo, ¿no?, que uno ya ha fijado en su propia mente. Por eso lo tradujo de esta manera, como aceptación dogmática de una creencia. Pero también es diti, eso es una concepción errónea. Ahora, el discurso continúa porque el Buda le dice, bueno, una persona sabia que protege la verdad, ¿no?,
O sea, uno tiene que proteger la verdad. Entonces, ¿qué significa proteger la verdad? Entonces, Kapatika le pregunta al Buda, bueno, ¿cómo uno protege la verdad? ¿Cómo una persona sabia protege la verdad? Entonces, proteger la verdad es, el individuo tiene que decir, mi fe es tal, mi fe es de esta manera, ¿no? Sin arribar a la conclusión definitiva de que esta fe es verdadera. O sea, uno tiene que aceptar que la fe es algo eh, que puede ser falso o verdadero. Por eso en Pali, eso tiene un nombre que es apachaka sara. Apachaka significa que uno no lo ha experimentado, que uno no lo ha visto, ¿no? O sea, que es la fe no realizada, ¿no? La fe no corroborada, ¿no? Entonces, cuando la fe de uno no ha sido corroborada, el Buda dice de que uno tiene que proteger la verdad, ¿no? El discurso continúa, ¿no? Que cuando uno protege la verdad, después uno tiene que pasar a la realización de la verdad, ¿no? Entonces, el individuo practica la enseñanza, el Dhamma, hasta pasando por todas las etapas, los conocimientos de Vipassana, hasta alcanzar los senderos ultramundanos. Entonces, cuando el individuo alcanza los senderos ultramundanos, entonces se dice de que uno ha realizado la verdad, ¿no? Y en Pali, este tipo de fe se denomina sada, que es la fe realizada, la fe corroborada, ¿no? Y hay una tercera etapa en el discurso, que es el logro final de la verdad, que en realidad se refiere a la realización de las fricciones ultramundanas que siguen a los senderos ultramundanos, que también pertenece a lo que se denomina Pachakasada, que es la fe realizada. O sea, de que yo creo que a través de lo que nosotros hemos visto hasta ahora, ustedes se pueden dar cuenta cuál es un poco el significado de lo que en Pali se denomina Sata, fe o confianza, ¿no? Y que este término, que es un estado mental, un factor mental, y puede tomar diferentes objetos. Uno puede tener fe en diferentes cosas, ¿no? Pero esa fe que uno tiene en esos objetos, en esas cosas, es una fe no realizada, ¿no? Y uno tiene que proteger la verdad. Es más importante proteger la verdad. Entonces uno tiene que ser honesto y decir mi fe es tal que puede ser falso o verdadero, ¿no? Entonces, y después uno puede avanzar, por supuesto, y realizar, tener la experiencia directa. Entonces esa fe es la fe realizada, la fe concretada, ¿no? Entonces eso es muy importante que nosotros tengamos presente. Y ahora para terminar, entonces, ¿cuál es la posición budista con respecto a la fe? Esto es muy resumido. Entonces, la posición budista con respecto a la fe es reconocer que esta puede ser falsa o verdadera. Es decir, reconocer y aceptar que el objeto de la propia fe puede ser falso o verdadero, ¿no? Se requiere que haya un equilibrio entre fe y sabiduría para que la sabiduría pueda operar y logre corroborar la veracidad o falsedad del objeto de la fe, ¿no? O sea, esas las personas que meditan saben muy bien eso, ¿no? Uno tiene que darle el espacio a la sabiduría para que esa sabiduría pueda, porque es solamente a través de la sabiduría que se puede corroborar la veracidad o la falsedad de ese objeto de la fe. Ahora, esos objetos de fe, es decir, esas creencias que son difíciles o imposibles de corroborar, siempre deberían evaluarse desde la perspectiva de las acciones que incitan o motivan a los individuos que las profesan, particularmente considerando esas creencias incitan o motivan transgresiones éticas.
O sea, hay creencias que son imposibles o difíciles de corroborar, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos esas creencias? ¿No? Si uno no las puede corroborar, ¿no? A través de las acciones que incitan o motivan a los individuos que las profesan. Ahora, si una creencia en particular incita o motiva transgresiones éticas, como dañar o matar seres sintientes, etc., esta creencia debería ser rechazada y denunciada como tal. Entonces, esa es la posición budista. Podría hablar mucho más de esto, pero entonces, en esta tercera y última conferencia exploramos el significado del término Pali, Sata, fe o confianza. Estudiamos pasajes relevantes del Chanki Sutta, donde el Buda equipara a esos que declaran que su propia fe es solamente verdadera con una fila de ciegos, donde el primero no ve y por lo tanto los que siguen son iguales, donde el Buda dice que con relación a la fe hay dos posibilidades, que puede ser falsa o verdadera, y donde el Buda dice que uno que protege la verdad debería reconocer que su propia fe puede ser falsa o verdadera. En las láminas finales se explicó, en síntesis, la posición budista con respecto a la fe y las creencias. Entonces, con esto vamos a finalizar. Si ustedes ahora pueden, pueden proceder a hacer preguntas. Tengo ya mi video con PIN. Así que, por favor, si pueden levantar la mano y los moderadores si me pueden ayudar. Sí, gracias, venerable, excelente su conferencia, muchísimas gracias. Bueno, cualquiera que desee hacer una pregunta, los que deseen hacer preguntas, no sé si me estaban escuchando, Oscar Cruz, adelante. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, venerable. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿Hola? perfecto. ¿Me escuchan, venerable? Sí, perfecto. Sí, sí. Adelante, Oscar. Sí, lo escucho. Gracias. ¿Puedo resumir, venerable, que de la fe a pasar directamente a decir esto es verdad es el máximo peligro en esto de las creencias? Entonces, por consiguiente, también aplicaría, por ejemplo, en nuestra tradición, ¿no? Si algún practicante, sin haber hecho estas fases subsecuentes de realización y logro, diera por hecho cosas que no le constan. Entonces, para un practicante que tiene fe, el simple hecho de proceder a la siguiente fase, que es la realización de eso que nos da fe, de hacerla verídica, de experimentarla, en solo ese hecho ya hay sabiduría. Podríamos empezar desde ahí, venerable, para un practicante común. Sí, exactamente. O sea, aceptar ya eso de proteger la verdad, como dice el Buda, eso ya es sabiduría, ¿no? Perfecto. O sea, yo creo que eso es un punto muy importante, ¿no? Incluso en el Dhammapada hay un verso, no sé si me siguen oyendo. Sí, venerable. Me siguen oyendo. Sí, en el Dhammapada hay un verso, ¿no? Que dice eso, ¿no? Que cuando uno acepta precisamente algo, ¿no? Que uno no sabe, ya por eso es sabio, ¿no? Entonces sí, o sea, es bien importante eso lo que usted mencionó. Sí, sí. ¿No? Muchísimas gracias. Y otra cosa que también quisiera agregar ahora que usted está diciendo eso, y que esto no solamente aplica para la cuestión de las creencias religiosas que uno tiene, ¿no? Sino que eso aplica a cualquier tipo de ideología, por ejemplo, ¿no? No sé, por ejemplo, hablemos, no sé, el capitalismo, el comunismo, no sé, el socialismo, no sé, cualquier idea que uno tenga, ¿no?
que uno, digamos, cree, ¿no? que es solo verdad y todo lo demás es falso, ¿no? O sea, pero se refiere, pero lo interesante de esto, y que ya espero haberlo transmitido correctamente, es de que SADA como factor mental, ¿no? Tiene un aspecto positivo, que es esa cuestión, ¿no? De clarificar y de, como explicamos ahí, ¿no? Eh, pero, o sea, eso puede tomar un objeto que es totalmente irreal o incorrecto, ¿no? Ahora, el problema es que cuando ese objeto es un objeto incorrecto, irreal o que no corresponde con la realidad, entonces ahí hay un peligro cuando no, las cuestiones éticas de los seres. Y yo creo que eso también es bien importante, bueno, y yo lo mencioné. Pero bueno, otra pregunta ahí, yo creo, ¿no? Sí. Muchas gracias, venerable. Está bien, Oscar. Gracias. También está Estela Cabral. Hola, Adelante, Estela. sí, buenas noches. Buenas Quiero noches. hacer esta consulta. La fe pesada como confianza, ¿dónde entra en este tema? Me explico. Si una persona comienza, por ejemplo, a meditar porque se siente muy saturada o estresada, y resulta que nota que en unos meses en la práctica empieza a sufrir menos, realmente funciona. Y entonces ahí se sumerge en el interés por el budismo. Hay una confianza, pero que viene de algo corroborado en la experiencia directa del practicante. ¿Eso es SADA también o es otra cosa? Sí, eso es SADA. O sea, que SADA es, o sea, por ejemplo, si uno le pregunta a una persona, ¿por qué está meditando, no? ¿Por qué está practicando la ética que enseñó el Buda, no? ¿Por qué lo está haciendo? ¿No? O sea, ahí hay SADA, ¿no? Eso es SADA, ¿no? Ahora, ese SADA, como usted bien dice, ¿no? Que lo motiva a uno para practicar y para seguir la enseñanza, como correctamente está diciendo Estela, da beneficios, ¿no? Entonces la persona ve que eso tiene su beneficio, ¿no? Entonces eso lo que logra es de que SADA se va a fortalecer con eso. Cuando uno, en realidad esa corroboración de esos beneficios son corroboraciones reversibles de SADA, ¿no? O sea, de que uno puede, así como uno puede ir para atrás también, ¿no? Todavía. Pero uno está corroborando algo, ¿no? Claro. Entonces, y de esa manera SADA se puede ir incrementando, ¿no? Cuando uno alcanza la realización de las verdades descubiertas por el Buda, los senderos ultramundanos y eso, otra cosa más, entonces ya ahí, eso se llama, lo que dijimos ahí, Pachaka SADA, que es la fe o la confianza corroborada. Corroborado. O sea, eso ya lo corroboró uno y eso es irreversible, ¿no? O sea, ahí no se puede volver atrás, o sea, uno ya, lo demás, o sea, uno puede ir avanzando, ¿no? Y ir corroborando, ¿no? Y de una manera mundana, podríamos decir. Sí. Pero eso es SADA, eso es SADA. Ajá. Perfecto. Ahora, la pregunta que uno le puede hacer es a uno, o sea uno se pone un poco en esta posición de que en Pali se llama Choraka, que es el inquisidor, o sea, una cosa así. Bueno, pero y también la gente que cree en otra cosa que no es el Buda, también, ¿no? Puede, digamos, tener una mente tranquila, ¿no? Cuando uno tiene SADA, ¿no? Y todo eso. O sea, de que un poco eso explica también, ¿no? Esa cuestión, digamos, psicológicamente benéfica del estado mental, ¿no? Claro, poder alcanzar un estado mental con una determinada práctica, aunque no sea la creencia en el Buda. Exactamente. O sea, ya. Sí. En otras religiones existe samatha, por ejemplo, ¿no? La meditación de tranquilidad, ¿no? La Claro. meditación de tranquilidad, o sea, permite alcanzar
tranquilidad de la mente, paz mental, ¿no? Y una serie de beneficios, ¿no? O sea, de que también eso hace que otros seguidores, que otras personas, digamos, ¿no? Hagan cosas, ¿no? Que les benefician, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias. Está bien, Estela. Gracias, Estela. Edgardo de Ogueta también pidió la palabra. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Sí, adelante. Buenas noches. Buenas noches, venerable. Muchas gracias Buenas por esta noches. charla. Muchas gracias por esta charla. Me parece sumamente importante en lo personal, después de años de estar estudiando y practicando de una manera u otra las enseñanzas del Buda, siempre termino en la misma conclusión, ¿no? Este aspecto tal vez es el más importante de todo. De hecho, los 3 primeros billetes son creencias, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Y quisiera ver esto de Sada desde la otra óptica, ¿no? Sada no como el trampolín, sino como el obstáculo. Porque, como bien decía usted, venerable, uno puede creer en cosas erróneas y perjudiciales. Ahora, yo hace unos días escuché en una entrevista, era una entrevista que no tenía nada que ver con el tema de hoy, pero sin embargo, había algo que sí me llamó mucho la atención porque hace mención precisamente esto, ¿no? Y la persona hablando sobre el error de la gente por creer en cosas que no debe creer, en el ámbito político, ¿no? Él decía que es muy fácil engañar a alguien o generarle una creencia errónea, pero es muy difícil luego de convencerlo que lo engañaron, ¿no? O sea, una vez que el individuo deposita fe en un objeto y ese objeto, por alguna causa, sea la creencia que sea, eh, adquiere una asociación, o el individuo hace una asociación errónea de ese objeto con un beneficio, es tremendamente difícil revertirlo. De hecho, nosotros, a ver, los que no nos hemos iluminado, a pesar de escuchar la enseñanza del Dharma, aún nuestras creencias son erróneas. Las consideraciones acerca de anatta, ¿no? Por ejemplo, es una creencia. Y mi pregunta es, ¿qué sucede con la persona que aún sin caer en esta situación, tiene duda de sí mismo? Esa creencia, como en el caso de anatta, que hace que el individuo dude de su insustancialidad o su impersonalidad, a pesar de estar recibiendo las enseñanzas del Buda, ¿no? O sea, ¿cuál es el factor mental? ¿Cuál es el factor mental ahí en el que nosotros deberíamos, digamos que, concentrarnos, o cuál es el concepto en el que deberíamos concentrarnos para poder trabajar en esta ruptura? Más allá hablo dentro del ámbito de la fe, ¿no? Porque más allá de Sí. la atención, la concentración, que obviamente son indispensables, pero para adquirir esa sabiduría que nos permita darnos cuenta que hemos sido engañados por nosotros mismos incluso, ¿no? Pues ahí hay muchas preguntas y muchas cosas ahí en lo que usted dijo. Pero bueno, lo último que dijo, pues la duda es lo opuesto de Sada, ¿no? De la fe, ¿no? Entonces, la forma de trabajar con eso es, la forma como también lo estaba diciendo Estela, ¿no? De cultivar y desarrollar Sada
¿no? Es estudiando el Dhamma, ¿no? Acercándose a personas que han aprendido el Dhamma, ¿no? Esas son, por ejemplo, algunas formas que uno puede utilizar con relación a eso. Ahora, pero siempre la fe tiene que estar equilibrada con la cuestión de la sabiduría. Y la forma de equilibrar la fe y la sabiduría es a través, ¿no?, de la práctica también, ¿no?, de meditación vipassana y todo lo demás, ¿no? O sea, entonces esa sería una estrategia, digamos, de varios puntos, ¿no? O sea, reforzar sada a través del estudio, ¿no? Asociarse, ¿no? Y todo lo que dije, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Tratar de equilibrar eso con sabiduría. Pero lo que pasa es, con relación a lo que dijo Edgardo, y es que tiene que ver con lo que hablé yo al comienzo de la presentación, que es la cuestión de la conceptualización, ¿no? Ah, porque en realidad, o sea, imagínense, porque también esto tiene que ver cuando a uno desde niño le empiezan a enseñar las cosas, ¿no? Entonces, y como la realidad convencional está basada en el consenso, ¿no? Y es muy fácil imponerle el concepto a un niño, ¿no? De que, no sé, de que tiene 2 o 3 años, que empieza a ir a la escuela, ¿no? Y que a uno le va enseñando y todo. Entonces, que imponerle el consenso a alguien grande, ¿no? De 20, 30, 40, 50 años, ¿no? O sea, imagínense qué fácil que es para los niños aprender, no sé, algo, ¿no? Aprender otra lengua, por ejemplo, cuando es niño. Póngase usted a estudiar una lengua, ¿no? Cuando tiene 40 años. Es un poco más o menos lo mismo eso, ¿no? Y una vez que uno aprende algo, ¿no? Y uno adquiere esa realidad convencional que está basada en el consenso, es difícil quitarse, ¿no? Eso, ¿no? Y cambiarlo por otra cosa, ¿no? Así, o sea, como es difícil, ¿no? Porque, o sea, imagínense la dificultad que uno tiene, digamos, por ejemplo, de aprender algo cuando uno tiene 40, 50 años. Es más o menos eso, ¿no? Por eso dediqué gran parte de esta conferencia a hablar de toda esta cuestión de la conceptualización, porque la gran mayoría de las creencias que nosotros tenemos o que la gente tiene son conceptos, ¿no? Aún, o sea, lo del Buda, lo del Dhamma y el Sangha, ¿no? Y lo que usted dice de Anatta, por ejemplo, sí, eso es un concepto, ¿no? Eh, entonces uno lo tiene que corroborar a eso, a ese concepto de Anatta. Entonces, uno podrá leer o estudiar Abhidhamma, no sé, muchísimo tiempo, pero a lo mejor estudiar Abhidhamma y estudiar va a reforzar esa confianza en que Anatta es real, por ejemplo. Eso lo puedo asegurar por experiencia, ¿no? Ahora, pero descubrir a través de la propia experiencia de que lo que el Buda dijo que existe Anatta, impersonalidad, ¿no? Y eso requiere sabiduría y la práctica. Es imposible de otra manera, ¿no? No hay otra forma, ¿no? Y entonces hay muchas cosas de que uno le dicen del Buda, ¿no? O del budismo, que a veces son difíciles de creer, ¿no? Ah, eh, ¿no? Por eso también es importante lo que dije al comienzo, que también uno escucha tantas cosas que habla y la gente habla sobre el budismo, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado, porque para poder hablar, para poder traducir y para poder enseñar, se requiere entender muy bien cómo funciona toda esta cuestión de la conceptualización, ¿no? Ah, eh, y para mí, o sea, aún ahora que ha avanzado mucho todo esto todavía hay muchísima deficiencia con relación a eso. O sea, de que bueno, no sé si he respondido a Sí, eso, pero sí, eh, venerable. sí, Sí. ¿Puedo decir algo? sí, adelante, Winston. Sí, sí, no. Esta pregunta es importantísima porque yo creo que nadie hace nada pensando en que va a ser lo importante.
Y todas las acciones se basan en una creencia o una fe de que lo que hace es lo correcto. Pero ¿cómo realmente saber si es lo correcto? Y ahí es donde está lo Claro, difícil de permear el budismo en la vida cotidiana, en base a que eso es lo correcto. Pero ¿por qué es lo correcto? Bueno, por experiencia, porque la persona va en el camino y va experimentando que eso es lo correcto, porque su experiencia lo va corroborando, pero al principio, ¿vale? La gente hace cosas, digamos, pensando que es lo correcto, y esa es la fe, digamos, en el contexto común, digamos. Pero ya en un nivel de enseñanza del budismo, bueno, no, lo correcto es la ética, es como el Buda enseñó la ética, y eso se va corroborando en base a la experiencia con la práctica. Lo que es la creencia, es Sí, increíble sí, lo no, difícil o que es sea, trabajar con eso. por eso, o sea, esto es ultra importante, muy importante. Lo que dice Winston, no, es muy importante, o sea, y en realidad, eh, toda la cuestión del lenguaje, ¿no? Que nosotros usamos, ¿no? Ah, o sea, el Buda dice en el Samyutta Nikaya de que los conceptos tienen eh, eh, el mundo está bajo, ¿no? Los conceptos dominan el mundo, ¿no? Entonces, eso es una forma, ¿no? Por ejemplo, pero sí, lo que quería decir es lo siguiente, agregar lo que dice Winston y a lo de Edgar, de que, por ejemplo, la cuestión de anatta, de la impersonalidad, que a lo mejor es prácticamente muy difícil de experimentar o de tener una experiencia directa. Pero uno puede darse cuenta de las consecuencias negativas de, del opuesto, de atta, ¿no? Porque es cuando uno, digamos, se aferra a las cosas como mío, como personal, ¿no? De que muchas veces uno comete transgresiones éticas, ¿no? O sea, de que hay muchas formas indirectas, yo creo, que uno puede ver beneficios de, por ejemplo, de anatta, ¿no? Aunque uno no tenga la experiencia directa, ¿no? ¿No? Y siempre relacionándolo con la ética, como dije, ¿no? Porque el principal problema de las creencias, yo creo, a nivel de aquí y ahora práctico, es las transgresiones éticas que los seres humanos cometen motivados por una creencia, ¿no? Toda la cuestión esta, por ejemplo, ahora de la crisis existencial que nosotros vivimos, del cambio climático, ¿no? O sea, a mí no me queda ninguna duda de que esa crisis se deriva de un paradigma de la realidad, eh, de que los humanos eh, poseemos a la Tierra y podemos hacer lo que queremos. Eso, o sea, eso es un poco el paradigma, ¿no? Del cual se deriva que uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Que puede talar monte, que puede, ¿no? O sea, claro, y eso los seres humanos lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Pero claro, ahora ya cada vez va empeorando la situación, ¿no? Entonces esas acciones que llevan a esta crisis existencial que nosotros tenemos, ¿no? Del cambio climático y todo eso, o sea, vienen de una creencia, un paradigma, ¿no? Que gran parte de la humanidad profesa o sigue. Ok, pero vamos a darle lugar a otra gente. Tiene la palabra Soledad, que levantó la mano también. Adelante. Buenas noches, venerable. Muchas gracias Buenas como siempre noches. por su Hola. charla y muchas gracias a los que organizan. Bueno, mi pregunta es concreta en el sentido de que yo sé que yo tengo una gran fe en el Dhamma
Dharma, en las enseñanzas budistas, y bueno, a pesar de que por ahora no he tenido ningún logro, sigo con muchísima fe, sigo practicando, sigo estudiando, y bueno, y sobre todo cumpliendo o aceptando voluntariamente practicar los preceptos. Mi pregunta va por el hecho de que me he encontrado con personas a las que yo siempre aclaro que lo que yo practico es por mi fe, porque yo creo. Pero me he encontrado con personas, por ejemplo, que defienden diferentes cosas o creen en diferentes cosas, como por ejemplo sacrificios de animales, ese tipo de cosas, y han llegado a, como usted lo dijo muy bien, a como tacharme de irrespetuosa, de inquisidora, de que no acepto a los demás. Entonces, en el tiempo que corre, en que todo por la famosa libertad de expresión y que tenemos que darle cabida a todos, me parece bien, pero de ahí a tener que respetar determinadas prácticas, sabiendo que van en contra de los preceptos, porque ese es mi argumento, ¿no? O sea, yo no puedo respetar una práctica en donde no se respeta la vida de un ser sintiente. Entonces, en esas situaciones en donde uno se encuentra con este tipo de personas que tiene que convivir, ¿cuál sería, no sé, la mejor actitud o la mejor manera de sobrellevar bueno, a estas personas, ¿no? Que en pro Bueno, de defender sí, cualquier no, cosa, claro. ¿no? No sé si me entendió. Muchas gracias. Sí, claro, ¿no? Incluso muchas veces, o sea, uno es una minoría en esto, ¿no? Pero lo que yo creo que aquí es importante es, ahí dice, ¿no? Condenar y rechazar la práctica, pero no las personas, la acción, ¿no? Ah, yo creo de que eso es importante, ¿no? Ah, y hacerlo de una manera, ¿no? O sea, sin personalizar, ¿no? Porque, no sé, esto, por ejemplo, de dañar o matar seres sintientes, ¿no? Ah, o sea, es algo, ¿no? De que ya el Buda viene hace 2600 años, ¿no? Esta enseñanza, ¿no? O sea, de hecho es la primera norma ética que uno tiene que seguir, ¿no? Ah, entonces, entonces simplemente, ¿no? Es la acción eh, lo que uno tiene que condenar y rechazar, ¿no? Y también uno tiene que explicar por qué, ¿no? ¿No? Y ahora cada vez uno tiene más herramientas, yo creo, ¿no? Porque con todo lo que está pasando en el planeta y todo lo demás, o sea, ya cada vez hay menos gente de que, que no cree que esto se debe a que los humanos hemos creado toda esta situación, ¿no? Y también, bueno, también Soledad, otra cosa que, bueno, ya desde el punto de vista de practicante y todo eso, hay lo que se llama clara comprensión, ¿no? Que uno tiene que aplicar cuando uno habla sobre esto, ¿no? En el momento en que uno lo dice también, ¿no? Yo creo que también eso uno tiene que tener en cuenta eso para tener el mayor efecto posible, ¿no? ¿No? Pero sí, o sea, tratar de evitar esa cuestión, ¿no? De que ese es un ataque personal, ¿no? Hacia alguien o hacia una institución, sino que más que todo, digamos, una denuncia, una condena, un rechazo a ese tipo de acción en particular, ¿no? ¿Ok? Sí, a veces no es lo que se dice, sino cómo se dice. A lo mejor es fallo personal. Muchísimas gracias, venerable. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ok. No sé si habrá alguna pregunta más. Bueno, en el chat no hay. Ok. Y no sé si alguien más quiere levantar la mano. Estela Cabral. Adelante, Estela. Sí, era un simple comentario final con respecto a las prácticas o las historias que se repiten en otras religiones.
religiones, no sé si cabía la posibilidad, alguna vez escuché en algunos historiadores que decían en el caso particular de Jesús, de esos años de lo que se fue del lado de Israel, que había ido a la India, tal vez había crecido en un templo budista, que incluso mostraban fotos, cuál podía ser. Tal vez tuvo cierta formación que después quedó en los evangelios, esas historias, que venían previamente. Fue lo que escuché en el documental de historia, hace unos años. Pues sí, o sea, pero también ahí habría que ver, uno tendría que corroborar eso, ¿no? Pero es evidente, ¿no? De que, por ejemplo, esta parábola de los ciegos, ¿no? O sea, por ejemplo, uno que estudia el budismo y que traduce, o sea, yo estoy siempre encontrando cosas ahí, ¿no? Que son realmente llamativas, ¿no? Por ejemplo, esto que está en el Majjhima Nikaya. Lo que pasa es que como el budismo en Occidente recién es relativamente nuevo, entonces no hay mucha gente que sabe sobre esto, ¿no? Pero en realidad, o sea, hay muchísimas cosas que uno puede decir, bueno, pero aquí, o sea, esto viene del budismo. Pero sí, pero habría que utilizar el mismo método, ¿no? Bueno, para poder corroborar eso, no se requieren muchas cosas. Claro, sí. Más que no disponemos, o sea, o a lo mejor con la investigación y con la información que se vaya adquiriendo, a lo mejor uno puede llegar a, no sé, conclusiones sobre esto. Claro, sí, es verdad. Sí, no, yo lo comentaba porque alguna vez lo escuché en programas de historia que estaban investigando, pero que algo habían encontrado, pero no recuerdo exactamente dónde, porque fue hace varios años, como 10 años. Y como hizo este comentario, y la otra vuelta también el de la concepción virginal de los seres, de algunos seres, bueno, hay cosas, ya enseñanzas concretas que se ve que de algún lado salen, digamos, surgen. Ok. Bueno, muchas gracias, gracias por todo. Gracias, Muy bien. Venerable, y Marina, a todos los organismos. Gracias, Estela. Muy bien. Entonces vamos a... Si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Venerable. De verdad que Ok. extraordinario. Yo quería dar antes de cerrar la transmisión, invitarlos a todos para el próximo viernes a la conferencia que la va a dar el Venerable Senpo Oshiro. Él es monje zen argentino, él dirige Nanzenji en la ciudad de Buenos Aires. Va a dar la charla sobre los 4 grandes votos del Bodhisattva. Entonces, bueno, los invitamos a todos, como siempre, por el salón de conferencia del instituto y, bueno, a la misma hora, 7 horas de México, 8 Caracas, creo que 9 Argentina, espero que no me equivoque. Gracias, Venerable Extraordinario, y gracias, Betty, también, y Winston. Ok, buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias.